Señal directa. Una con 47 minutos, que no se le vaya a hacer tarde, tómelo muy en cuenta. Vamos a escuchar la opinión como cada 8 días, aquí en esta segunda emisión de Señal Informativa del maestro Enrique Velázquez, el secretario general del Estado UDG. Estimado maestro, feliz año, bienvenido. Hola, Pino, ¿cómo estás? Feliz año para ti, para toda la gente que nos ve y nos escucha, y para todos los que están en el foro. Y bueno, pues desafortunadamente, Pina, deseamos un feliz año y lo que esperamos es que no sea un mal año. Y estamos esperando a que todas estas noticias con las que arrancamos pues, no traigan las consecuencias que se nos han dicho algunos analistas, y particularmente, bueno, pues los encabezados en esta semana en el que en todo el país hay saqueos. Bueno, pues no es una buena noticia para nadie, ¿no? El miedo, el vandalismo, y pasar del Estado de Derecho, bueno, pues tiene sus consecuencias. Sin embargo, creo que debemos hacer algunas preguntas para poder ver cómo podemos generar las condiciones para que la gente se pueda informar y que el gobierno pueda tomar decisiones inteligentes. Desafortunadamente, pues el presidente de la República desaprovecha estas oportunidades que tiene para poder dar mensajes inteligentes, ¿no? Por lo menos tratar de aclarar dudas y decir la verdad. Teniendo una oportunidad el miércoles pasado, en lugar de salir a dar ese mensaje que ya lo leyeron en la noche, pues sale y anuncia la llegada de Luis Videgaray, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, pues también quien encabezaría la Secretaría de Cultura. Sin embargo, creo que el presidente tenía esa oportunidad ese día, ¿no?, para hacer algunas puntualizaciones, que ya lo hizo el día de ayer, y que sin embargo sigue cometiendo muchísimos errores. O sea, esa pregunta que hace en el mensaje de ayer Enrique Peña Nieto de ¿qué harían ustedes? Me parece que podría tener muchísimas respuestas, y la más adecuada es no haríamos lo que ha hecho el presidente de la República en estos 4 años. Prácticamente ha endeudado al país, tomó el país con una deuda del 18% del Producto Interno Bruto, prácticamente ya le llegó al 30%, a más del 30%, y no sé, como están las condiciones, con un crecimiento del 1.8, que ha sido de los peores crecimientos que ha tenido en los últimos 2 sexenios. Eso nos ha traído consecuencias que incluso se puede hablar de contratar más deuda, pues, sobre todo por las malas decisiones que han tomado algunos funcionarios, como lo hizo Luis Videgaray, que en lugar de ver cómo generar algunos ahorros, a contratar deuda para pagar más deuda. Esto nos lleva a hacer algunas reflexiones. Primero, ayer el presidente de la República dice que se importa el 60% de la gasolina que se consume en el país. Pero el otro 40% que sí se produce en el país no la está poniendo de la misma manera como si tuviera que venderse a precios internacionales. Esto es, si tenemos una empresa petrolera que había sido una de las 15 empresas más importantes del mundo, que tenía una producción de 3.2 millones de barriles diarios de petróleo desde el sexenio de Vicente Fox y una gran parte del periodo de Calderón, con estos excedentes jamás se pensaron en hacer más refinerías, y que yo no creo que nadie hubiera sabido que este país necesitaba producir lo que consumía. Aún así, con esta gasolina que se produce, parece que también no la quieren vender a los precios internacionales, y que quieren ponerla con los mismos estándares que la gasolina que se importa. Yo entiendo que la gasolina importada tiene algunos precios que oscilan de acuerdo a lo que cuesta el barril de petróleo. Así es en el mundo. Sin embargo, si nosotros producimos el petróleo y se produce la gasolina, esa gasolina debería ser más barata. ¿O qué van a hacer después de esto? También se va a liberar los precios. Por ejemplo, los jitomates los van a vender también de acuerdo como estén en los mercados internacionales, aun cuando aquí los salarios son mucho más bajos que en otros lados. ¿O qué tipo de mercado es el que está, o qué tipo de anuncios para el mercado se están mandando en el país? No se aprovechan las oportunidades y seguimos viendo el error tras error de este gobierno. No se ha actuado. Ya hay algunos senadores del mismo PRI que han hecho algunas declaraciones en contra de las políticas del presidente de la República, pero como lo decimos en algunos círculos, con este presidente, pues ni cómo ayudarle. Hace un par de semanas, hablé en ese mismo espacio, yo hablaba de la necesidad que había de pensar en echar atrás la reforma energética, pero sin embargo también vemos que uno de los errores que se han cometido ha sido la aplicación de la reforma hacendaria. Esto nos ha traído que el gobierno es pésimo para comunicar, no ha sabido informar
eh, cuánto se recauda y de qué manera se gasta. La gente percibe excesos, sobre todo una falta de atención a los problemas inmediatos en el país, aunque eso es el salario mínimo con estos anuncios que se hacen ahora, bueno, pues eso queda tirado por la borda y esto nos ha llevado pues a un esquema que pareciera que estamos en un país que tiene problemas parecidos a los de Venezuela, que tiene problemas parecidos a cualquier país centroamericano, países que no tienen, que tienen problemas en gobiernos absolutistas y particularmente gobiernos que se imponen a su población. Me parece que el error no está siendo el día de hoy. El error fue haber puesto como presidente de la República pues a alguien que no sabía 3 libros, que lo declaró Quinafil en 2011, y que eso ha traído que no tome buenas decisiones ni para elegir a su gabinete, ni para conducir la política económica, ni mucho menos para poder informar. Ayer salió una noche, me parece que hay algunos datos que se pueden rescatar, sin embargo son insuficientes. Me parece que no está diciendo la verdad, pero eso está pasando con todo el país. El presidente sigue hablando y ya nadie lo escucha, no hay diálogo entre el gobierno y el pueblo, y eso es un problema grave que tenemos que empezar a atender. Me parece que es momento de pensar una forma de comunicar. Por eso, desde el Sindicato de Trabajadores Académicos vamos a convocar la próxima semana a un foro para que los especialistas, desde empresarios, académicos, diputados, senadores, de todas las fracciones, podamos tener algunas preguntas para poder encontrar respuestas y luego proponer una solución. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Maestro, el dicho popular dice que los errores se pagan, que hay que pagarlos, pero en este caso, cuando el error es presidencial, la pregunta sería ¿por qué tendría que pagarlo el pueblo, no? Y si con su experiencia legislativa habría voluntad en estos momentos, tras estos errores, y que parece que el orgullo está más puesto en algunas partes de la clase política, con su experiencia política, ¿podría darse una contrarreforma o dar marcha atrás a las reformas energéticas y hacendaria? Lo primero que se tendría que hacer es una modificación en el paquete económico, ¿no? En el presupuesto del siguiente año y buscar, que yo entiendo que tanto diputados como senadores, el mismo gabinete, lo que buscó fue tapar un boquete que se tiene de cerca de 230 mil millones de pesos por el tema de la baja recaudación que se tuvo el año pasado o de la falta de ingresos. Más lo que se trató de hacer es quitarle el subsidio a la gasolina para poder tapar ese hoyo. Lo que me parece muy simplista es que nomás se busque conseguir esos 230 mil millones de pesos quitándole el subsidio a la gasolina. En todas partes del mundo hay productos que se subsidian. Todos los países más capitalistas lo hacen. Sin embargo, yo creo que debería buscarse en otras áreas y buscar algunas bolsas. Lo sencillo es buscar un solo espacio para no afectar otras áreas. Sin embargo, cualquier medida económica que se tome, si no acompañada de una proyección de austeridad del gobierno para gastos que son superfluos, que se puedan recortar, pues no tiene ningún efecto. Lo malo es que lo primero que se les ocurre es recortarle a salud, recortarle a educación, y bueno, pues lo que sí hicieron fue elevar en cerca del 7%, arriba de la inflación, el presupuesto del ejército, tal vez porque sabían lo que se venía, porque veían la crispación social y están preparados para cualquier estallido social. Pero yo creo que un error que se hace es combatir a los mexicanos con su mismo ejército. Tendríamos que ver la posibilidad de empezar a recortar necesarias y no estar pensando únicamente que todos los errores que se han cometido los paguen los ciudadanos. Maestro Enrique Velázquez, por costumbre procuramos no preguntarle a nuestros colaboradores para que precisamente no se transforme en la colaboración, la opinión en una entrevista, pero el tema lo amerita y es coyuntura. Así que si me permite otro minuto, usted dijo que el presidente no dice la verdad. Hace unos días también en este mismo espacio, el académico Ignacio Román, especialista en economía, maestro del ITESO, dice que el presidente Enrique Peña Nieto dice verdades a medias. Hoy el portal de Sin embargo hace un análisis, me parece interesante, a ver usted qué opina y nuestra audiencia. Hay un gráfico interesante que simple y sencillamente dice, alguien no dice la verdad. Y estos datos están basados a precios globales del petróleo, esta página internacional,
en donde de 103 países revisados por este portal, por este organismo, 56 países aumentaron precio de del combustible, de las gasolinas, 40 se quedaron sin cambio, siete naciones bajaron el precio de la gasolina y entre los más caros, México. Entonces, definitivo, maestro, alguien no está diciendo la verdad. Cuando tú hablas de los precios internacionales y luego te das cuenta que la gasolina, pues y no nomás con respecto al salario mínimo, sino en costos reales, sale más barata en algunos Estados Unidos que en México, te das cuenta que entonces no se está equiparando con los precios internacionales. Si luego le echan la culpa al impuesto, efectivamente siempre se graba. Hay un dato que dice el presidente, ¿no? O sea, el 10% del decil más alto del país consume el 40% de la gasolina. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, el subsidio beneficia más a los que más tienen, pues a las clases altas. Eso está comprobado en todo el mundo. Sin embargo, cuando lo encuentras está más barato en otros lados, entonces tenemos un impuesto injusto, ¿no? O sea, que no es todos los impuestos. Digo, si tú pegas una consulta a ver quién está de acuerdo con el impuesto, pues la mayoría va a decir que no. Por eso no se pone a consulta esto, no en la prevalencia del Estado ni los impuestos, ni los derechos humanos. Pero sí tenemos que buscar la posibilidad de que si va a haber mercados internacionales, precios internacionales, pues si baja el petróleo, tiene que bajar la gasolina. Si sube el precio del petróleo para un país como el nuestro, pues bajan los impuestos. Por sobre todo en este impuesto especial, que se suponía que era por un periodo especial. Y aquí los impuestos llegan para quedarse. El tema de la tenencia, ¿cuántos años duró? Fue para las Olimpiadas del 78 y la quitaron hasta 2010. Ese tipo de cosas creo que son los que nos tiene sumidos en que el gobierno, en vez de utilizar la creatividad para formalizar los comercios, para generar incentivos y buscar que se produzca, que lo que se produzca en México tenga incentivos para poder tener atención a nuestro mercado interno, fortalecerlo como lo que está haciendo Trump, que lo podemos criticar de lo que sea, pero eso está haciendo, buscar fortalecer su mercado interno, pues los demás países lo deberían de hacer y lo dijimos siempre. El asunto de la reforma energética, de estas reformas que se plantearon, particularmente la energética, pues es una traición a la patria. Y hay una carta de López Mateos que lo dice muy claro, ¿no? El petróleo podían los mexicanos sus recursos energéticos hasta la perpetuidad. Y anunciaba que iban a venir algunos gobernantes que iban a buscar hacer negocio con los recursos de todos, un negocio de unos cuantos. Eso es lo que tenemos que buscar, entender que este tipo de anuncios tan espectaculares como era, si se privatiza Pemex, vamos a tener la posibilidad de tener gasolinas más baratas. Eso fue una falacia, lo dijimos muchas veces, hasta una consulta hicimos y no tuvimos la posibilidad de escuchar de buena manera. El tiempo nos da la razón, desafortunadamente vemos algunos que en este tipo de cosas ojalá no nos diera la razón, porque eso le hace daño a todos los mexicanos. Secretario General del STUDG, el maestro Enrique Velázquez González, muchísimas gracias, maestro, nos oímos y nos vemos dentro de 8 días. A ti, Pina, muchísimas gracias, que estén bien, un saludo para todos. Muchísimas gracias. ¿Y usted qué opina? Su opinión cuenta y cuenta bien. Regresamos en 2 minutos.